Hola, el vídeo de hoy vamos a hablar sobre nuestra rutina diaria, cómo es que nosotros en español vamos utilizándolo. Y vamos a ir aprendiendo los verbos reflexivos, cuándo que se utilizan y por qué se utilizan. Desde Habla Español, soy Sergio Ibarra, ¡empezamos! Nuestro día cotidiano, nosotros vamos a auxiliarnos de los verbos pronominales o verbos reflexivos, que se diferencian de los verbos en infinitivo. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo pronominal y un verbo en infinitivo? La diferencia entre uno y el otro es que el verbo en infinitivo no necesitan poner los pronombres complementos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, aquí en mi frase, yo baño al perro, aquí el verbo bañar va a afectar directamente al objeto, que en este caso sería el perro. No va a afectar al sujeto. Al contrario, en los verbos pronominales o verbos reflexivos, si yo digo yo me baño o me ducho, ¿sí? Va a afectar directamente al sujeto, no al objeto, porque en este caso no habría ningún objeto. Estamos hablando que la acción va a recaer para mí mismo. Entonces, vamos a ir viendo 3 verbos para ir narrando nuestra rutina. Número 1, el verbo despertarse. Entonces yo tengo el verbo despertar como verbo en infinitivo, más el pronombre pronominal se, ahí daría despertarse. ¿Qué significa? Que ustedes siempre que vean en cualquier prueba o en cualquier ejercicio de lengua española, que vean despertarse, va a significar que obligatoriamente ustedes tienen que conjugar este verbo con su respectivo pronombre complemento. Ejemplo, yo me despierto. El verbo despertarse es un verbo irregular con diptongo. Entonces yo voy a decir me despierto, te despiertas, se despierta, nos. Mucho cuidado aquí en nosotros, porque en el presente de indicativo no va a haber irregularidad con el diptongo. Entonces voy a decir nos despertamos, os despertáis, tampoco en vosotros va a haber la irregularidad, y ellos regresa la irregularidad del diptongo, se despiertan. Bueno, después de que ya tenemos las 6 personas, ahora vamos a anexar un tiempo. Por ejemplo, me despierto a las, la preposición a, y el artículo femenino las, porque vamos a decir sobre las horas. Entonces va a quedar la oración de la siguiente manera. Me despierto a las 6 de la mañana. El pronombre personal yo es opcional. Yo puedo decirlo como no decirlo. Eso para nosotros no nos interesa tanto. Pero el me, pronombre complemento, es importante porque ahí va a decir que la acción de despertarse va a afectar directamente al sujeto, que en este caso soy yo. Ya tengo el verbo despertarse. Número 2, segunda acción. El verbo levantarse. Yo me, pronombre complemento, no se les olvide. Levanto, es un verbo regular, a las 6:30 de la mañana. Porque en realidad a mí me gusta quedarme un poquito más en la cama, ¿verdad? Yo me despierto a las 6 y solamente me levanto a las
6:30 de la mañana. Pero dense cuenta que el verbo levantarse no es un verbo irregular, es un verbo regular. Yo me levanto, te levantas, se levanta. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre levantar y levantarse? Gramaticalmente es que levantar no es un verbo pronominal. Yo levanto, tú levantas, se levanta. Verbo levantarse es un verbo pronominal. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y la otra palabra? Es que en el verbo reflexivo significa que la acción de levantarse va a caer sobre el sujeto. O sea, en este caso, si yo estoy diciendo, tú te levantas a las 7 de la mañana, es que la acción de levantarse, estoy hablando para ti, que tú te levantas a las 7 de la mañana. Pero si yo digo, tú levantas, no hay pronombre complemento. No es un verbo pronominal. Tú levantas el brazo, pues es que significa que el verbo levantar va a afectar al objeto, no al sujeto. Entonces voy a decir, tú levantas el brazo, tú levantas el libro, tú levantas la cabeza. O sea, todo lo que tú vas a levantar va a afectar al objeto, no a ti. Por eso que hay la diferencia entre levantarse y levantar. Y otra cosa también muy importante, que si yo estoy conjugando el verbo levantarse, me levanto, te levantas. Dense cuenta que el pronombre complemento siempre va antes del verbo conjugado. Si el verbo está en infinitivo, el pronombre complemento va siempre después. Ejemplo, voy a levantarme a las 6:30 de la mañana. Dense cuenta que aquí el levantarme va al final del verbo porque está en infinitivo y se hace una sola palabra. Tenemos despertarse y levantarse. Ahora, el verbo ducharse o bañarse da lo mismo. Yo me baño. Es un verbo regular. Tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, os bañáis y ellos se bañan. Es un verbo regular. Ahora, el verbo vestirse es un verbo irregular con cambio vocálico. O sea, yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos. También aquí, con cambio vocálico en el presente, nunca hay irregularidad con cambio vocálico. Entonces vamos a decir nos vestimos, os vestís. Tampoco, ni en nosotros ni en vosotros, hay irregularidad con cambio vocálico. Y ellos regresa la irregularidad. Se visten. Que si de repente yo tengo a mi hijo y yo digo, yo visto a mi hijo. En este caso, no hay necesidad de poner pronombre complemento, ni tampoco de hacer la flexión. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente al objeto, que en este caso sería mi hijo, y no al sujeto, que sería yo, que yo estoy realizando la acción. Entonces, yo que estoy realizando la acción, no va a afectarme a mí, sino va a afectar a la persona o al objeto que yo estoy poniendo esa acción. Entonces, yo voy a decir, yo visto a mi hijo. Aquí va a afectar al objeto, no al sujeto. Y después, yo puedo decir, y salgo de mi casa. Bien, eso sería de manera general nuestra rutina por parte de la mañana. Los invitamos a que den su valioso me gusta en el vídeo y que puedan compartirlo con el mayor número de personas para que así todo el mundo hable español. Si de repente ustedes tienen alguna duda sobre gramática, vocabulario o aspectos culturales sobre la lengua española, pueden escribir aquí debajo del vídeo sus comentarios y sus dudas. ¡Muchas gracias!